Bienvenidos todos al 12º episodio de PLF. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Buen día, ¿cómo andás? Buen día, muy bien. ¿Cómo están todos? Los invitamos a este nuevo episodio, ya el número 12, el Bat Mitzvah de PLF. Y en este episodio vamos a hablar sobre donación de órganos. Elo, ¿cómo te va el tema? ¿Es un tema que te atrae, que no te atrae, que te preocupa? Me da un poquito de miedo, pero... Un poquito de miedo. Bueno, vamos a ver por dónde surge el miedo. Y denominamos este episodio Donación de órganos, la última gran mitzvah, como símbolo de pregunta. Y obviamente lo que vamos a discutir es una opinión, una lectura posible, una dimensión posible para ver y entender la donación de órganos desde una perspectiva judía. Y el texto que elegimos para abordar el día de hoy es en el Talmud babilónico, en el Tratado de Sanedrín, la página 90b. Bueno, Como decimos siempre, no es polémica en el bar, no discutimos en el aire si está bien, si está mal, blanco, negro y demás, sino vamos a un texto, vemos lo que el texto nos sugiere y de ahí vamos construyendo nuestro episodio cada vez. ¿Vamos de lleno? dale. A celebrar el Bat Mitzvah de PLF. Amarley Keisar le Rabban Gamliel. Le dijo el Keisar, el emperador romano, a Rabban Gamliel. ¿No? Y como decimos siempre, todos estos encuentros y episodios entre el Keisar, el gobernante romano, el emperador romano y Rabban Gamliel o Rabbi Yehuda Nasik. Hay muchas historias de esas en todo el Talmud, algunas ya las vimos. Hay un 90% de probabilidades que estas historias nunca hayan existido realmente, ¿no? Que era más como una apología rabínica. Pero vos te buscas haters, ¿eh? Vos Yo me buscas busco haters, pero pensar que el Keisar romano, que el emperador romano, ¿sí? La figura number one del mundo, el Trump de esa época, se va a juntar con Rabban Gamliel, un don nadie de la provincia Don Nadie, de el territorio palestinense israelí, digamos, no, es medio... Bueno, pero estas historias, a ver, todos los académicos sugieren, nunca existieron realmente, si son historias apologéticas para ver, pero bueno, la historia es así. Amar ley Keisar le Rabban Gamliel. El Keisar le dijo a Rabban Gamliel, aparte fíjate lo que le pregunta. A ver qué le dijo. Amaritu de Shahbe Hayei. Aba Afra. Beafra Mika Hayei. Le dice, ustedes dicen, los judíos dicen, que los muertos van a revivir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le está discutiendo el emperador romano Rabban Gamliel? Su teología les dice que los muertos van a revivir. Y le dice el emperador romano, y aparte, ¿cómo va a saber el emperador romano? ¿Cómo se va a saber la teología de este pequeño grupo de judíos en un lugar? Medio raro todo esto, pero bueno, vamos a suponer que sabe todo eso. Le pregunta, ¿y cómo? ¿Y si los muertos después de un tiempo se transforman en tierra? ¿Cómo la tierra va a revivir? ¿Qué significa? ¿La tierra va de pronto a revivir? ¿Esas tierras va a haber células nuevamente, carne, hueso? Es una buena pregunta que le hace el Keisar, ¿no? Y aparte, bueno. fíjate la historia para ver que no es muy verídica. Fíjate cómo sigue. Sí. Dice, Amarley Bareitei, le dijo la hija del emperador, Shabekei ve Ana Meadrana. La hija del emperador le dijo a Rabban Gamliel, quédate quieto, no le contestes a mi papá, yo me encargo de él. Fíjate que la hija del emperador esté reunido junto a Rabban Gamliel, el emperador, y que la hija tenga la chutzpah, la caradurez en aquella época de parar de freno a Rabban Gamliel y al emperador. Pero bueno, esa es la historia y es una linda historia. Y ella se lo contesta con una parábola. Le dice, no te preocupes, Rabban Gamliel, yo le voy a contestar a mi padre de cómo esto puede pasar. Shnei yotzrim yesh beireinu. Tenemos dos orfebres o dos trabajadores en nuestra ciudad. Ejad yotzer minamaim, uno hace esculturas o uno hace estructuras desde el agua. Bejad yotzer minatait, y otro hace estructuras desde el mortero, desde algo así como una cierta tierra, arenilla. Arcilla, ¿no? Arcilla, exacto, esa es la palabra que estaba buscando. Gracias, Ero. Dice, con esta palabra, Eisemen meshubach, le pregunta la hija al padre, ¿cuál de los dos dirías que es mejor? ¿El que hace elementos desde la arcilla o desde el agua? ¿Qué es lo que le contesta? Amarley. Seye yotzer minamaim. ¿Qué le contesta el Keisar? ¿Qué le contesta el padre del emperador a su hija? El emperador a su hija. Seguro que es el que construye desde el agua. Amarley minamaim tzar minatait. Lo kol sheken. ¿Y qué es lo que le contesta la hija? Sí puede construir desde el agua aquel trabajador. Aquel esculturista, ¿se dice? Esculturero. ¿Cómo se dice? Escultor. Escultor, ahí está, me faltaba la palabra. Si aquel escultor dice que puede construir desde el agua, por supuesto que va a poder construir desde ¿qué? Desde la arcilla. La arcilla es más fácil que desde el agua. Y había una teología, contesta Rashi acá, esto Rashi sigue y comenta este versículo, esta
lectura talmúdica y dice que Akadosh Baruj Hu construyó parte del mundo desde el agua, entonces si tuvo la posibilidad como aquel artesano de construir desde el agua, mucho más va a poder hacerlo desde la arcilla, un sinónimo de alguna forma de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que le está contestando la hija del emperador a su padre? Es decir, papá, no te preocupes, si Akadosh Baruj Hu, si Dios, el Dios de los judíos, tuvo la capacidad de crear al mundo desde la nada o desde el agua, por supuesto que va a tener la capacidad de recrear a los seres humanos en el momento de Tjiat HaMeitim, de este momento mítico de la resurrección de los muertos, desde la tierra misma. Entonces no te hagas problema, los muertos van a revivir. ¿Okay? Entonces, ¿por qué crees que traje esta historia, Elo, de entrada? ¿Alguna pregunta sobre esta historia? ¿Alguna idea? No, lo único, cuando dice que crea recipientes desde el agua, con agua, no entiendo. No, que crea artesanías con agua. No sabemos exactamente, quizás Sí. hacen, viste, con esas formas de hielo que había en los casamientos, así como en los muy Sí. ochentosos, setentosos, esas Sí, no entiendo. cuestiones de agua. Pero bueno, pero creaba estructuras desde agua. ¿Sí? Sí, no entiendo cómo llegas a la donación de órganos. Ah, muy bien. ¿Cómo llegó? Bueno. ¿Cómo llegamos a esto de la donación de órganos? No sé. Ok, vamos a ver a quizás los que están escuchando este programa, lo están viendo por YouTube o por uno de nuestros canales de podcast. Recordamos, ¿no? Que está en Google, En todos. en todos. ¿no? Google, en iPhone. Spotify, en iPhone, que se llama Y en Podcast. Y sí, están en todo. sí, y en Anchor ahí también, que Sí. ahí desde la plataforma lo Exacto. pueden ver. ¿Cómo llegamos acá? Porque generalmente cuando voy y discuto con gente bastante analfabeta, diría yo, judíos bastante retrógrados, en relación al tema del... Sí, yo me busco haters. Sí, ¿no? no. Me busco Ahí está. haters. Pero- Pará, un saludo a Maxi. No voy a decir, Maxi M, no voy a decir el apellido. Por si escucha esto, Yo te no va, lo te- conozco, te va a pero tirar con bueno, todo. No, pero es uno que te comenta siempre. Maxi le M. vamos a decir hola y que lo recibimos con los brazos abiertos. Sí, pero lo sí, que digo sí. es, muchos Se gente dedica que a no vender conoce relojes. mucho y que no entiende mucho, Sí. y bastantes anacrónicos, diría yo, me dicen lo siguiente. Este es el argumento que me dicen a mí. Me dicen, ¿cómo va a estar permitido la donación de órganos en el judaísmo? ¿Qué va a pasar cuando Akadosh Baruj Hu nos reviva en el momento de Tjiat HaMeitim? ¿Sí? Y que nos falte ¿qué? Nos falte un pulmón, nos falte el corazón, nos falte los ojos, nos falte la piel, nos falte un hueso, nos falte un riñón, nos falte el hígado. ¿Qué me contestan? Dice, ¿cómo va a estar permitido en la teología judía y en la religión judía? Sí. ¿Sí? La donación de órganos. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando me revivan? Otro episodio vamos a hablar un poquito sobre la teología de qué significa Tjiat HaMeitim, cuando los muertos vuelvan a resurgir y todo eso, que también tiene bastantes problemas para discutir y repensar. Pero en esto estamos sobre la donación de órganos. Y yo les contesto, hay una historia muy buena que le contesta a ignorantes como ustedes, ¿sí? Que no la digo yo, no la inventé yo en el 2018, sino de donde surge del Talmud. ¿Qué Del dice? Talmud, Sanedrín 90b. La hija del emperador le dice al emperador, si Akadosh Baruj Hu tuvo la posibilidad de crear todo el mundo y creó el primer ser humano de la tierra, cuando si Dios tiene la posibilidad de revivir a los muertos, ¿no? Va a tener la posibilidad también que si te falta un riñón, te falta el corazón porque lo Obvio. donaste, de dártelo de vuelta. Obvio. A ver, y no es una historia que la estoy inventando yo. Entre lo que acabo de decir y esta historia de la hija del emperador con el emperador de Rabban Gamliel, no hay mucha diferencia, ¿está de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Cuál es toda esta teología? Es Akadosh Baruj Hu. La idea es, si Dios puede revivir a los muertos, te puede dar el órgano que te falta. Entonces, este argumento bastante primitivo y bastante desde el miedo y desde la ignorancia, decir, no, ¿cómo vamos a permitir la donación de órganos? Si la donación de órganos va a llevar que cuando Dios nos reviva, no sabemos cuándo va a pasar, si es una metáfora, si es una realidad, si vas a estar dentro de los que te van a revivir o no. Todo eso para otro momento. La primera historia es esta como disparador para decir... Entonces, hagamos un repaso. Entonces, Dale. vos, esta fuente, ¿por qué la linkeás? O sea, ¿por qué la relacionás con donación de órganos? Porque me parece que es la fuente para Porque- contraargumentar el argumento Pero, que te ¿en dice... dónde exactamente? ¿Vos cuál es el...? Cuando la hija del emperador le dice Sí. al emperador, Sí, Mina Maim Tsar, sí. del agua puede hacerlo. Mina Tait, lo kol sheken, y desde la arcilla no va a poder hacerlo mucho más. Entonces, si Dios pudo haber construido el mundo desde la nada, Sí. Yesh Me'ain, y pudo haber construido al ser humano desde la Exacto. tierra, como dice el Bereshit que acabamos Sí. de leer hace unas semanas. Sí. Si es Dios cuando quiere hacer Tjiat HaMeitim,
que ya el ser humano va a ser tierra, porque lo que no se acuerdan esto, que lo que está diciendo esto, que después de un par de años, Ya ese está. corazón que no donaste, ese corazón que te No, llevaste a la eso tumba, ese obvio. riñón que te llevaste a la tumba, ¿qué va a pasar? Se va a hacer tierra, y si no lo tenés, y si Dios tiene la capacidad de revivir a todos, o a los tzadikim, o a los... Después vemos eso en algún episodio. No va a tener la posibilidad de agregarte el pulmón que donaste Sí. para salvar la vida de una persona. Entonces, generalmente cuando alguien me dice, no, la tradición judía prohíbe Prohíbe. la donación de órganos, ¿por qué? Porque si no, Dios no te va a poder revivir de forma completa. Para un minuto. No. Primero tenés que discutir eso en otro tema. Pero esta me parece que es una historia muy puntual como disparador para decir, pará, eso es un prejuicio tuyo que tenés. Pero acá tenés una muy buena historia del Talmud para contraargumentar eso. Es decir, si Dios tiene la posibilidad de revivirte, quédate tranquilo. Si después de morir vos decidís donar tu corazón para salvar Sí. la vida de alguien, tu córnea, tu Sí, riñón, no tu pasa hígado, nada. tu pulmón, no pasa nada. Dios te lo va a dar. No, porque a mí me Ya te habían... puede revivir, no te lo va a agregar ese. A mí me habían dicho, pero sin la fuente, ¿no? Como, viste que cuando termina Abdalá, cuando se separa el sábado del resto de la semana, que uno se pone acá, como que teóricamente de este huesito, De este huesito. te va... No, Es no, por eso la seudá de Melavé Malcá, ¿no? Se eh, llama la seudá de Melavé Malcá, que es la seudá, que Sí. la comida que uno tiene después de Shabbat. Sí. Eso es cierto, eso es cierto. Hay un macor que dice que la resurrección de los muertos va a surgir de por acá. eso, pero con más razón, viene de un hueso, no de los órganos. Por eso, y aparte... Digo, está sustentando más que y se aparte puede. ese hueso, ¿qué es? Al fin y al cabo, también Ah, va a ser tierra. Sí, obvio. Entonces, pero fíjate que este argumento que vos decís, pero créeme, cada vez que yo doy una clase, una conferencia sobre esto, alguien levanta la mano, pero pará, ¿qué va a pasar cuando la resurrección de los muertos? No, y otra cosa más, que teóricamente se puede recibir órganos, pero no se puede donar. Oh, bueno, entonces yo lo que voy a hacer, Elo, vamos a hacer este episodio de la siguiente manera. ¿qué A te ver, parece, Elo? sí, porque Vos estabas muy metido. hoy fue cortito la introducción, así que... Tenemos tiempo. Sí. Muy bien. Elo, vos estabas bastante metido en este mundo ¿De qué? jaredí, en este Sí. mundo hasidí durante muchos años. Sí. Seguís siendo llamarme todo, pero te alejaste un poquito de ese mundo. Entonces lo que yo quiero es todos estos, que me vayas tirando todos los prejuicios, todos los comentarios que te dijeron sobre donación de órganos y voy a intentar uno a uno Sí. derribarlo. ¿Qué te parece? ¿Utilizamos ese ejercicio? Dale. Dale. No, bueno, Vamos con el primero. No, por eso el primero es el que vos decís, como que teóricamente... No, porque una cosa que quiero traer a colación de esto es que lamentablemente en Israel cuando había atentados, ¿no? Se ve a la gente de Atzala, ¿no? Que es un grupo de voluntarios que son De las los ambulancias. claro, pero que son los primeros que van, pero no, son personas particulares que van en moto, van en bicicleta o viven cerca. Hay toda una red que ahora se implementó acá en Argentina, se llama Atzala, ¿no? Y O Atzola. sí, Como o le dicen, Atzole, sí. si lo haces más tipo en Yiddish. Entonces, esas personas, yo siempre decía, ¿qué hacen eso? Porque son los primeros en llegar. ¿Y sabes lo que hacen? Juntan los pedazos de la gente Para enterrarlos a la persona. para enterrarlos. Entonces me decían, no, justamente hay una mitzvah, entonces estos van y tienen que agarrar. Bueno, horrible, ¿no? O sea, cuando explota la bomba quedan los pedazos de la gente por todos lados y hasta el último pedacito de carne, no sé cómo decirlo, tienen que agarrarlo y después decir, bueno, para enterrarlo, ¿no? O sea, como... Por eso estoy diciendo que también hay un fundamento que yo no entendí. Digo, ¿qué hace estos tipos levantando? Entonces, bueno, la realidad, igual, como me gusta decir a mí, título de diario, es que hay mucha ignorancia, nadie sabe las fuentes. Algún rabino habrá dicho, no se puede, y todos repiten, ¿no? Por eso te digo, por ejemplo, desde esto de juntar los pedazos de las personas para enterrarlos, pero justamente es por eso, pues dicen, no, porque si no, en Tejiat Meitim, el cuerpo es sagrado. Para mí no es que hay muchas cosas, siempre es lo mismo, alguien te dice que no y nadie sabe por qué. Ok, entonces vamos a tratar de... Pero te hago una pregunta Sí, dale. antes que empiece, por eso Sí. general. ¿Hay otro Macor, hay otra fuente? Muchísimo. No, que sea en contra de la donación de órganos, que alguien, vos sabés si hay alguna que se agarren para decir que no. Sí. Ah. Vamos con... A ver, Dale. vamos a hacerlo así. Vamos a ir como derribando mitos, por alguna forma, ¿no? Y yo lo digo enfáticamente, donar órganos es la última gran mitzvah, el último gran precepto que alguien puede hacer. Llevarse los órganos a la tumba es el último acto egoísta que uno puede hacer. Eso se lo digo a todo el mundo, me lo digo a mí, se lo digo a todos. ¿Para qué te sirven los órganos una vez que morís? A Kadosh Baruj Hu nos da un cuerpo a nosotros, ¿para qué? Para disfrutar este mundo y para dar y para servir en este mundo. Para hacer gesed, para hacer tzedaká, para ayudar al prójimo, para ser felices, para disfrutar la vida. Y nos da un cuerpo. Te dio un buen cuerpo, me dio un buen cuerpo, sanos y demás. Hay que cuidar el cuerpo. Pero cuando nos vamos de este mundo, ya nuestro cuerpo Sí, ya cumplió su función. Entonces, ¿para qué te vas a llevar tu cuerpo
a tu tumba si con ese cuerpo podés salvar aproximadamente 7 o 8 vidas. Con cada uno de los órganos que uno tiene, ¿sí? Una vez que uno muere, uno puede salvar más o menos unas 7 o 8 vidas. Las córneas pueden devolver la vista a alguien, el pulmón, el corazón, el hígado, los riñones, parte de tu piel, algún tejido, Sí, no, eso estamos de incluso un acuerdo. hueso. Hay muchas cosas que pueden salvar la vida. Entonces, ¿para qué te lo vas a llevar? Simplemente porque un rab me dijo, no, está prohibido. Sí. Entonces yo lo que voy a decir, en este caso, es esa ignorancia lleva de alguna forma al asesinato involuntario. ¿Por qué? Porque tenés la posibilidad de salvar la vida de una persona y elegís no hacerlo. Entonces vamos con el primero. Vos que me habías dicho antes que te habían dicho que uno puede Recibir. Oh, ok. Claro. Ese me encanta. Ese está bueno. La idea de que se puede recibir pero no donar es simplemente el acto de hipocresía más grande que algún rabino inventó cierta vez. No, yo recibo sangre, recibo órganos, pero yo no puedo donar porque no sé si va a ir a un banco de órganos o va a ir a investigación o va a ir a un judío o un no judío. Claro, ¿qué Aparte tiene es que un ver? acto de hipocresía enorme y aparte no hay peor generador de antisemitismo que ideas como esas. No, como judío yo recibo órganos, pero no te dono. Sí. ¿Qué va a pensar el mundo? No, porque a mí la reflexión que me cabe es que dentro de los 613 preceptos, según lo ordena Maimónides, Sí, el Talmud, Rabbi Simlai Sí, es el primero que habla de claro, eso. bueno, entonces él dice que está, hay una mitzvah que está prohibido prestar con interés y también está prohibido recibir. Ok. O sea, Muy son bien. dos, no es que es una, porque si no habría uno que diría, no. Excelente. Claro, entonces yo digo, acá es lo mismo, no puedes decir, no, está... Excelente. En este caso, los testigos de Jehová. Pues son dos distintas, son Claro. dos mitzvot distintas. Pero los testigos de Jehová son mucho más Coherentes. coherentes. Dicen, no doy Y no me dan. y no me dan. Pero los judíos que vienen al mundo, no, yo recibo todo. A mí que me den todos los mejores Sí. órganos, todo no importa de dónde viene, de dónde proviene, pero yo no doy. Es un acto de hipocresía. Aparte es una mentira absoluta, no sustentada en absolutamente nada. Pero cuando te digo nada es ¿Seguro? Mirá que nos van a tirar con todo. seguro. Yo te lo digo, que alguien me venga a decir un macor que te diga que uno Claro. no puede. Después hay pequeños puntos que sí quiero aclarar. A ver, dale. Pero yo quiero dar la idea general. Entonces, Sí, por eso, vos, concepto general y idea Concepto general. se puede ¿por qué? dar y Vamos recibir. a empezar de la Torá para adelante. ¿Sí? Sí. Vaikra, Mm. el libro de Levítico, capítulo 19, en lo que se llama Parashat Kedoshim, la parashá, la sección de la santidad, que dice: no permanezcas impasible frente a la sangre de tu prójimo. Al tamod vedam re'eja. Mm. ¿Qué significa y cómo lo entiende Rashi, cómo lo entiende la tradición judía? Es: no te quedes mirando su muerte cuando puedes salvarlo. Si vos tenés la posibilidad de salvar la vida de una persona y no la salvás, según Rashi, como lee este versículo de Vaikra, que me parece una lectura correcta, es: vos te estás quedando quietito mientras el otro está muriendo. No te quedes impasible frente a la sangre de tu prójimo. Significa, si vos ves que una persona se está ahogando y te quedas Sí. ahí mirándolo, sos cómplice de su muerte. Sos un asesino Bueno, indirecto. pero judío, no judío. ¿Judío o no judío acá en la Torá? No. Nah, digo. Ok, bueno, esta del prójimo. A No ver. sabe cómo. Lo otro es: no te quedes mirando su muerte cuando puedes salvarlo. Si tenés la posibilidad de donar un órgano y no lo haces, si podés firmar un coso y decir: sí, cuando yo muera, donen mis órganos, ¿qué significa eso? Yo voy a tener la posibilidad de salvar a aquella persona y darle vida y no me voy a quedar impasible, porque ¿para qué me sirven mis órganos cuando ya morí? ¿Para qué me sirven mi corazón, mi riñón, mi pulmón? Tenemos la famosa Mishnah de Sanedrín, que la repetimos una y otra vez. Quien salva una vida es como... Salva al mundo entero. Si salva al mundo entero. Y es demás, cuando vos estás donando y vos te inscribís como donante de órgano, no estás salvando una sola vida. Estás salvando 7, 8 vidas. Posibles, potenciales, no estamos seguros. Entonces no estás salvando un mundo, un universo, estás salvando 7, 8 universos. En esta lectura metafórica. Sí, lo que pasa es que para que los que están en contra lleguen a tu postura, me parece que primero, bueno, ese es tema de otro podcast, pero es lo que te decía de judío y no judío. Okay, Porque primero te pueden decir, bueno, ponele que vos, bueno, firmá que vas a donar a otro judío, porque la verdad que los judíos no nos ayudan, somos muchos menos. Igual el que dona, no. Bueno, muy bien. Perdón, pero el que dona en general. El que dona no sabe a quién dona. No sabe, Esto es muy es importante. como, pará, y En la ley enganchándolo argentina, con los 13 niveles de caridad, viste que dice que... los 8 niveles de 8, caridad. perdón, Sí, 3, sí, yo sé. del Rambam, sí, sí. Del Rambam también,
el más alto es el que dona no sabe a quién y el que recibe tampoco sabe de vuelta. Entonces, Nunca se me había ocurrido esa metáfora, ¿viste? pero me parece hermosa. Claro. Y en la ley argentina, ¿cómo es así? Es así. En la ley argentina, uno no sabe a quién está donando. Uno después de un tiempo puede la familia del donante puede, pero uno no puede, uno no sabe quién dona. Entonces, primero vamos con dos cosas, Elo, que hay que separar bien. La primera es donar en vida y donar después de morir. Y yo digo que donar en vida es un acto de gesed, es un acto de misericordia, no es una obligación religiosa. No. Es un acto de amor. ¿Qué significa? Uno puede donar riñón, ¿sí? Uno puede donar, digamos, parte del hígado, Sí. ¿cierto? Entonces, si uno quiere donar eso, donar sangre, donar todo eso, yo diría que no es una obligación religiosa hacerlo. Es una hermosa mitzvah, como se diría en Yiddish. No es una mitzvah en el sentido estricto, es una mitzvah. Es un buen acto para hacer, un acto de gesed. ¿Por qué? Dice la tradición judía. Chai bahem velo yamut bahem. Que uno debe vivir por las mitzvot y no morir por las mitzvot. Uno no puede decir en vida, decir, yo te quiero mucho y sé que necesitas hasbe shalom, un corazón. Yo voy a dar mi corazón. Estoy bien, estoy sano, estoy vivo. Voy a dar mi corazón para que vos vivas. Yo no puedo hacer eso. No. ¿Yo qué puedo donar? Aquellos órganos que me van a permitir a mí seguir con vida. Pero uno no puede dañarse en demasía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un principio que también se utiliza por todo el tema del aborto, que es no desplazamos una vida por otra, que aparece en la Mishnah, en el tratado de Olot, que dice Ein dohim nefesh mi pnei nefesh. Ese tema es para otro post. Para el otro aborto. Post, el aborto. Pero anden los dos, significa yo puedo donar un órgano siempre y cuando eso no tente contra mi propia vida. Sí, estando en vida. ¿Estamos de acuerdo? Ya tendrías un problema mental, ¿no? Porque tal vez una persona dice, no, yo me quiero morir, quiero donar algo, o pone en peligro su vida. Claro, pero no vayas a esos casos. También hay muchos que uno lo ve en las películas y también algunas cosas es si mi hijo, si mi hija, hasbe shalom, si le pasa algo, yo prefiero dar todos mis órganos para que ellos sigan con vida y yo morir, ¿no? Estando yo sano, no estando, digamos. Entonces también va a esos casos, ¿no? No es un caso de alguien que... No, bueno, o alguien que por una persona o por un líder diga, no, bueno, yo me muero y sáquenme un órgano. Entonces la tradición judía fervientemente... Hay una costumbre, no voy a decir de quién, pero se van a imaginar de quién, de que los hasidim, cuando un rebe se enfermaba, subían a la Torá y donaban su vida. O sea, decían... Como para darle vida para darle al rey. Metafóricamente decían. Sí, no, pero decía yo, no, pero lo decían de verdad. Como, ¿en serio? Claro, como que sí, diciendo, si me tengo que morir yo, que me muera yo, pero no el rey. Bueno, habría que ver, habría que investigar. Yo nunca había escuchado esa costumbre, pero hay un principio ya de por lo menos 1900 años de no desplazamos una vida por otra. Es decir, yo no puedo dar mi vida para suplantar la vida de otra persona. Es decir, en vida, ¿qué significa? Donar órganos, los órganos que no te causen a vos un daño irreparable a tu cuerpo. Exacto. Y a tu propia vida podés donar, pero yo nunca lo pondría como una obligación legal. No. Como si voy a hacer después de morir. Y lo voy a argumentar. En vida es un acto de gesed. Una buena acción que nadie te obliga a hacerla. Ahora vamos a ver después de muerto. Después de muerto hay dos problemas. ¿Cómo definís la muerte? ¿Cómo se define la muerte, Elo? Sí, ese capítulo lo estudié en primer año y no lo tengo muy fresco. Ok. Está hoy... No, me acuerdo, la muerte cerebral, encefálica, entonces, todo eso. Ok, entonces hay dos tipos de definición de muerte. Tenemos la primera, la más clásica, la histórica, ¿sí? La cardiopulmonar. Cardiopulmonar, sí. ¿Sí? Cuando tu corazón deja de latir, ¿sí? Dejas de tener pulsaciones. ¿Sí? La que ves en las tin. Sí, esa es la clásica. Claro, porque al latir el corazón y respirar, aunque sea con respirador artificial, el ser humano es como dice, bueno, está vivo. Está vivo, muy bien. Esa fue, pero no sabemos durante cientos y miles de años, la única forma casi estricta. En el Tratado de Yomá aparece una discusión fascinante que cuando una persona queda atrapada se colapsó un edificio y ves la parte superior del cuerpo y la parte inferior del cuerpo, por ejemplo la parte nasal, si respira o si el corazón late, cuál de las dos es la forma de medir si sigue vivo o no, porque qué parte se encontrar la parte superior y no la parte inferior que todavía está colapsada, una historia así, que también se utiliza para estos temas, pero desde 1963, si no me equivoco, que se empieza a comprobar una nueva definición de muerte dentro del mundo académico, que es la muerte encefálica o la muerte cerebral, que significa no cuando una persona está en estado vegetal o está en coma. Eso no es muerte. No, tampoco.
Muerte cerebral es cuando se hacen varios, y digo varios, estudios de diferentes expertos y de diferentes tomógrafos y diferentes aparatos, que no soy experto en el tema, pero cuando se declara que ya el cerebro ha dejado de emitir ondas y que es irreversible eso. Eso te quería decir, un mini paréntesis. Que estaría bueno, a veces, suponete, volver a abordar este tema, pero con un médico la próxima vez. Estaría bueno. En el futuro. Podemos sé, traer. Pero empezar a traer invitados que habíamos hablado para que cuando hay un tema técnico... Sí, nos puede explicar un poco más. Claro, no, y hasta podríamos traer dos. O sea, uno que diga, no, esto no, y otro que esté de acuerdo o no de acuerdo. Pero bueno, dale, sigamos. Pero, ¿qué es lo que dicen? Dicen que cuando se hacen varios estudios y por un tiempo prudencial no hay señal y hay un claro decisión médica. No decisión, una clara observación médica que es irreversible. Sí, hay todo un protocolo médico cuando establece que no hay actividad encefálica, no hay actividad cerebral. Vamos a decirlo así. Y eso se define como muerte. Claro, listo. Ahora, tenemos a la mitad de los poskim, legisladores judíos Sí. del siglo XX, que está a favor de declarar que la muerte encefálica sea considerada muerte. ¿Sí? Incluso la Rabanuta Rashid de Israel, ¿Qué dice? en los años 80, dio una proclama de que consideran la muerte encefálica como muerte. Incluso hay un texto que se le atribuye al Hatam Sofer, que se le atribuye que él también estuvo de acuerdo. Sí. Podría haber estado de acuerdo, no existía la tecnología en ese momento para hacerlo. Incluso Moshe Feinstein. Hay una teoría, Moshe Feinstein es como que tiene 2 teshuvot en relación a la muerte encefálica, y su hijo declara, mi padre está a favor de declarar la muerte encefálica como muerte. ¿Okay? Y para los que les interesa un poquito más y que quizás no confían tanto en mi palabra, Elo, entren en la página HODS, Honor Organ Donor Society. Búsquenla en internet y está toda la información. Vamos a poner el link. De toda, la vamos a poner también nosotros, pero si quieren buscarla, toda la información de grandes rabanim. ¿Sí? La mayoría del mundo jaredí, del mundo ortodoxo moderno en Estados Unidos y en Israel, que hablan y dan argumentos halágicos puntuales con médicos y demás de por qué la muerte encefálica es considerada muerte. ¿Okay? Bueno. Entonces, una vez que consideras a la muerte encefálica muerte, es lo que te permite la donación real de órganos. Porque si vos consideras a la muerte cardiopulmonar como la única definición de muerte, prácticamente no puedes donar ningún órgano post-mortem. ¿Por qué? Porque ya dejan de funcionar. Claro. Ya se empiezan a atrofiar todos los órganos. Claro, la mayoría de las donaciones tiene que estar fresquito, digamos. Y aparte tiene que ser en una sala de operaciones. Sí. Por eso, digamos, no es que cada persona que muere, porque si morís en un accidente de auto, Hasbe Shalom, no pueden donar tus órganos. Lo único que pueden donar es tu córnea, porque tiene que estar en un ambiente esterilizado, tiene que estar controlado, e inmediatamente cuando se declara esa muerte, se sigue manteniendo artificialmente latiendo hasta poder extraer todos los órganos. Entonces, la única posibilidad real de ser un donante potencial es si consideras a la muerte encefálica. Entonces, el primer paso alágico para esto es considerar la muerte encefálica como muerte. Muchos alajistas del siglo XX lo han hecho. Muchos se oponen. Muchos todavía dicen, no, la muerte cardiopulmonar. Entonces, ¿cuál es el argumento alágico de aquellos que dicen que no se puede donar órganos? Ese es el principal argumento. Que la muerte es cardiopulmonar. Que la muerte encefálica no es muerte. Claro, que eso sería un concepto más antiguo, digamos, porque en la antigüedad no se podía hacer estos estudios encefálicos. Era la única forma de saber cuando dejaba de latir y demás. Se acabó. ¿Sí? Y aparte también nosotros tenemos una artificialidad con todos los avances científicos, que una persona en la antigüedad, cuando una persona también podía tener muerte cerebral, no sé, se le cortaban las vértebras o algo, pero ¿qué es lo que pasaba? Al no tener respiradores artificiales y tantas máquinas, al par de segundos, minutos, se moría. Entonces, hoy la tecnología nos permite otra cosa. Entonces, vamos a repasar un segundo con esto. Vale. En la tradición judía, en los últimos, diríamos, 50, 60 años, cuando se empezó a aceptar como forma posible de definición de muerte la muerte encefálica, de vuelta los invito a abordar ahí los textos de la página de HOTS, donde tienen los mayores argumentos a favor de este punto y los alajistas más importantes del mundo que lo consideran a favor. Por supuesto que hay algunos en contra, pero no voy a hablar con los que están en contra, que tienen la visión tradicional, sino los que dan lugar a esta permisibilidad en relación a esto, que lo permiten, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tenés eso, una persona que está... Dicen que uno de cada muchísimos donantes potenciales de órganos es que puede donar, porque tiene que estar, primero, los órganos tienen que estar sanos,
tenés que haber muerto en un hospital, en una sala generalmente de cuidados intensivos, en una sala de operación, para que inmediatamente hagan la ablación de todos los órganos en el par de horas posteriores, ¿sí? Y tienes que tener el consentimiento de la familia y de la persona. Entonces, no hay muchos que pueden hacerlo. No es que cada persona que muere inmediatamente se transforma en un donante. Es un donante potencial, pero se tienen que dar pero muchas. ahora con la nueva ley son todos donantes. Si En no la Argentina. En la Argentina. Estamos No, ahora por eso hay una mayor... La otra vez hablé con alguien de la fundación que fomentó esta ley. Y lo que me decía es que no cambió demasiado de la ley anterior, sino que hay una presunción del sí cuando no hay ninguna evidencia del no. Ah, es decir, depende de los familiares. Sí, todavía, por ejemplo, se le va a preguntar a los familiares. Todavía se le pregunta, tienen la obligación de los médicos de preguntarle a los familiares si la persona, por ejemplo, ¿qué es lo que tienen que hacer Fundación Incucay y todas? Por lo menos en la Argentina, cada uno en sus países tiene que tener otra ley y no sabemos cómo es en otros lados. Tiene que fijarse si esa persona en algún momento puso en alguna red social, en un documento, en alguna cosa, es yo soy donante de órganos, yo no soy donante de órganos. Tiene que buscar algún documento. De no encontrar ese documento, la presunción es positiva. Pero antes de poder hacerlo, tienen que encontrarse con una familiar y preguntar, ¿la persona en vida en algún momento se pronunció a favor o en contra? Si la familia dice se pronunció en contra, se cree el testimonio de la familia. Si la familia dice yo no sé o nos dijo que sí, inmediatamente se pasa a la ablación. Entonces todavía hay un chequeo. Bueno, porque yo la otra vez lo mencioné en otro podcast, no me acuerdo qué tema, que existe lo que se llama living will, o sea, un testamento para la vida donde la persona, pasa que hay que hacerlo ante escribano público y no lo va a hacer nadie en Argentina, donde vos podés decir en caso de estar vivo, pero ya no poder tener la lucidez mental para decidir, en caso de enfermedad, si está en coma, si le ponen respirador, como que uno tendría que ponerlo todo. Pero bueno, eso me parece que... Bueno, pero hoy en día cuando vas a renovar tu documento, a sacar la licencia de conducir, está el Incucay. No, por eso. Pero ahí es como decís vos, va a haber una presunción de que, o sea, la persona dice sí. Hoy en día la presunción es positiva, a menos que se demuestre lo contrario. Pero igual necesitas el consentimiento de la familia. No necesitas el consentimiento de la familia, necesitas preguntarle a la familia. Está bien, pero si la persona en el DNI, ¿no? En el DNI la familia, el DNI dijo que sí. Dijo que sí. Después la familia dice, no, yo lo quiero enterrar. No. Hay que hacer la ablación. Ahí, por supuesto, hay que hacer la ablación. ¿Sí? La familia solamente tiene potestad cuando no hay ningún documento que la habilite, por supuesto. Si yo en mi documento puse que quiero hacer la ablación, y por supuesto, es mi voluntad, hecha en un momento de raciocinio y todo bien, y ya lo dejas en porque tal vez... El único punto es, por lo menos acá en Argentina, en otros lugares será otra cosa, y no conozco la legislación de cada país. La cuestión es, si no hay ningún documento, si yo no dejé nada firmado, si nadie se encontró nada... ahí confías que la familia va a tratar de respetar. En la tradición judía es que tratamos de respetar Divrei Amet. En la tradición judía hay como un mandato de respetar la voluntad del muerto. Si no sé si alguien está por morir, un abuelo dice yo quiero que me entierren en Israel, es mandato de la familia de hacerlo, porque uno tiene que tratar de respetar esa voluntad. Ahora bien, Vale. Ponele que aceptás la muerte encefálica como muerte. Todavía algunos retrógrados dicen, no, pero hay algunos problemas con eso. ¿Cuáles son los problemas, por ejemplo? Nivul Amet, el desprecio del muerto. En la tradición judía hay un gran concepto de Kavod Amet, de honrar al muerto. Y Nivul Amet es el desprecio del muerto. Y algunos consideran que la ablación de los órganos y dejarlo abierto y sacarle todos los órganos y demás es una forma de despreciar al muerto. No enterrarlo. Por eso Atzola va y busca todo eso. Porque es cierto, en un sentido... En el día a día, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que volver a la tierra con todos nuestros órganos y con toda nuestra sangre. Incluso cuando alguien murió, por ejemplo, generalmente cuando alguien fallece, hay que sacar todas las prendas, hacer un lavado ritual y demás. Pero cuando alguien murió y toda su sangre se impregnó en la remera y en el cuerpo, hay una decisión de los alajistas de enterrarlo. Hay que ponerlo, enterrarlo con eso, incluso aunque el lavado sea más complicado. ¿Por qué? Porque si sacas eso, pierde toda la sangre. Exacto. Entonces se lo entierra con esa remera, con esas cosas. Se hace el lavado y demás, pero se lo entierra con eso. Entonces sí hay una idea y está muy bien. Y hay que seguir y yo argumento por eso. Es decir, cuando a alguien le sacan mucha sangre para algo, guárdenla. En el caso de la cuestión. Igual a vos que te gusta eso, habría que ver el origen histórico. No, porque yo una vez leí que, por ejemplo, antes a la gente no se la enterraba. Se la ponía como en cuevas, en cajitas, y no se la enterraba bajo tierra. Entonces, ¿de dónde habrá venido esta de judíos hablo, ¿no? Entonces digo,
¿de dónde vino esta costumbre de enterrar bajo tierra, por más que está en la Torá, la fuente, etcétera, pero ¿y de dónde viene esta obsesión por el cuerpo cuando, digo, otros pueblos los prendían fuegos, otros... Bueno, por eso hay como una idea del desprecio. Por ejemplo, se dice, hay otro tema que también tiene que ver con esto, que es alanatamet. Alanatamet es estirar el entierro de la persona. Es decir, en la tradición judía, y vos conoces bien, cuando alguien fallece intentamos enterrarlo lo antes posible. Incluso el Minhag Yerushalayim, si alguien fallece a la mañana, se lo entierra a la tarde, se lo entierra el otro día. Acá no se puede por ley. O sea, acá en Argentina... No se puede enterrar de noche. Claro. Y... No, por un tema de... ¿No se puede por ley en la Argentina enterrar Sí, de noche? sí. No sabía. No sé exactamente, pero de vuelta, no tengo la fuente, pero es como que en Argentina no lo puedes hacer porque para que no cambie. Hay un motivo, y no sé cuál es la ley, tendría que ver la fuente, o sea, la gente que comente, que nos diga. Bueno, yo siempre digo, cuando no sé, pero capaz que estoy hablando una pavada. Pero bueno, pero en el mundo de noche judío en se Argentina, entierra de mañana, de noche no excepto se en puede. Jerusalén. Hay un minhag en Jerusalén que se puede enterrar de noche para apresurar el entierro de una persona. ¿Por qué? Por un versículo bíblico que dice que cuando hay un cadáver colgado, no se lo puede dejar toda la noche ahí, sino que inmediatamente hay que bajarlo, ¿no? Y enterrarlo. Entonces en la tradición judía intentamos enterrar a una persona lo antes posible. Entonces dicen, no, si hay que hacer una ablación y tienen que mandar los órganos y una cosa y la otra, autopsia hasta que cierren el cuerpo y demás, vas a estirar mucho eso. La verdad que no es mucho porque son solamente un transcurso de un par de horas, máximo 12 horas que puede pasar eso. Y por otro lado hay muchísimas razones en la tradición judía por las cuales se estira el entierro de una persona. Por ejemplo, si tienen que venir familiares de otro lugar del mundo, se espera 1, 2, 3 días para eso. Sí. Incluso cuando es Shabbat, Yom Tov y demás se espera. Entonces, si la persona está cumpliendo la última gran mitzvah de donar órganos, no vas a esperar un día más por eso. Y de vuelta con Nibulamet, una cosa es dejar el cuerpo en una sala sin cuidados y cortar al cuerpo porque nos da ganas de cortar el cuerpo, pero estás cumpliendo una mitzvah, estás dando vida con eso. Y que no es que lo vas a despreciar, después lo vuelven a cerrar, le dan integridad y aparte a la persona. Entonces, esta idea de Nibulamet, no, lo van a cortar por cortar. No, pará, lo están haciendo para que cumpla una mitzvah. No, pero quiero decir algo importante, antes que... Importante, es un detalle importante. Sí. Que nosotros los judíos enterramos a cajón cerrado. Y la costumbre no judía es que lo entierran, que se le ve la cara. Lo visten todo. En Estados Unidos está de moda, lo visten, le hacen una discoteca. Algunos, si juega al tenis, lo disfrazan de tenista. Ponen todo el velatorio con pelota de tenis. Entonces, lo que nunca me tocó. No, entonces lo que quiero decir, que en el judaísmo, al no velarse el velatorio a cajón abierto, no tiene sentido. Porque si vos me decís... ¿Sabés que el velatorio es algo argentino nada más? No. Sí. ¿Cómo Argentina? El velatorio. No, pero si yo veo en las películas americanas que están todo el tiempo velando y que los disfrazan. El velatorio en la tradición judía. Esto de que vas a los Yola. Y verás, en ningún lugar del mundo existe judío. ¿No? ¿No? Se va directo. Se va directo al chapel. Por ejemplo, cuando me tocó trabajar en Estados Unidos, la mitad del servicio era en el chapel, que era como una pequeña capilla, que está más en la ciudad porque los cementerios están bien lejos. Por ejemplo, mucha gente no puede ir hasta Tablada, ver a Satélite. Y no quiere. Está lejos, entonces lo que se hace es el 80% del servicio. El Maler Rahamim, los Teilim, los salmos, las plegarias, el Sped, la oración, digamos... esas palabras que uno hace en honor a quien falleció, se hace en un pequeño chapel en el medio de la ciudad donde está el cuerpo ahí cerrado, el cajón cerrado. Bueno, pero es como un velorio. La pequeña familia. Sí, pero este velorio de que estás toda la noche o todo el día durante muchas horas es algo muy argentino. ¿No? Eso porque leyendo. Eso dura solamente 40 minutos. Llega, el cuerpo está ahí porque es donde hicieron la tahará, la limpieza, la limpieza ritual del cuerpo, la purificación ritual. Y después se hace este pequeño evento de unos media hora, 40 minutos, lo que dura el SPED, lo que dura o sea, vos decís ir a... No, pero no hay una mitzvah de consolar a... Sí, eso, pero el Abel, el deudo se vuelve deudo una vez que se lo enterró. La mitzvah de Nihum Abelim, de consolar a los deudos, comienza únicamente cuando se lo entierra. Es más, está prohibido consolar a los deudos antes de enterrarlo. Mirá que... Cuando el Met lo Met Befanav, cuando el muerto está enfrente a esa persona, dice el Talmud, no es momento para... ¿Por qué? Porque no es el momento para decir, no, está todo bien y más. Esa persona está sufriendo, no vayas a hablarle, no vayas a... Mirá vos. En ese momento, por eso se intenta hacerlo lo más rápido posible para que se le entierre y tiene una idea psicológica, me parece muy importante, es dejar que esa persona se ocupe de ese momento, que haga su duelo interno, pero el duelo, la Shiva, comienza cuando, una vez, en el momento mismo que se lo puso bajo tierra y se lo cubrió de tierra, ahí te pasas de un onen. Onen es la categoría que estás cuando una persona acaba de fallecer antes de enterrarlo, no sos un Abel todavía. Claro, un Abel te convertís cuando, una vez que lo enterrás, y en ese momento
es el momento de comenzar durante la Shiva y durante los meses posteriores a tratar de consolarlos, a darles palabras de consuelo. Pero nos fuimos un poquito... Sí, entonces, ese es para otro podcast. toda esta idea de... Tenés que ir cerrando, Uri, ¿eh? Sí. Yo hoy te marco el tiempo. Opa, Elo, te estamos transformando. No, me tengo acá el reloj. Sí, muy bien. Toda esta idea de desprecio del muerto y demás, cómo vas a... si lo van a cortar, lo van a desfigurar y todo, no queda desfigurado. Preguntan a un médico, vean las cartillas, averigüen un poquito en el Incucay o en los lugares de cada uno de sus países, lo tratan con respeto, con amor, no se tiran las cosas, se guarda también la sangre, se guardan todo lo que no se usa, simplemente se sacan los órganos esos. Y uno sí lo que puede hacer, es decir, si vos no querés que los órganos tuyos vayan a investigación, ¿te acordás como el famoso cerebro de Einstein, que lo mandó a 2 universidades? Pero eso es verdad, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Pero supuestamente, si vos no querés que vaya a investigación porque no querés que manipulen entiendo esta idea de nibulamente que manipulen tu cosa, igual aunque yo diría que es importante porque después se van a hacer avances médicos y se van a salvar muchas vidas por esa investigación. Pero si querés que solo vaya a una persona, eso vos lo podés aclarar cuando vos donás órganos en Estados Unidos, en un lugar u otro. Incluso hay personas Harediot en los Estados Unidos, ¿sí? Shomer Mitzvot, mamash, ¿sí? Ortodoxos practicantes que tienen una pequeña tarjetita, como tienen en su documento y demás, que es de Halachic Honor Donor Society, que indica que ellos son donantes de órganos y que sus órganos, hay algunos que dicen solo muerte encefálica o solo muerte cardiorrespiratoria. Ellos pueden hacer tic en uno u otro para que tengan, viste, para que cuando lo encuentren que puedan saber el testimonio de esa persona y que no se valgan de la opinión de la familia. Claro. Y si pueden donar sus órganos a por cualquier motivo o únicamente para una persona. Y lo más importante es acá cuando donamos, como dijiste vos antes, Elo, y me parece una idea hermosa, es en esta idea cuál es la categoría máxima de la tzedaká, es cuando uno no sabe de dónde está viniendo y quien recibe no sabe de dónde vino. Cuando uno donamos porque creemos en la vida, porque creemos que Pikuach Nefesh Doje Shabbat, porque el salvar la vida de una persona desplaza todos los otros mandamientos. Si el salvar la vida de una persona desplaza Shabbat, el Pikuach Nefesh no va a desplazar todas estas otras nimiedades como Nibulamet, Analatamet, Hiatametim, pasa que una también... cosa a la otra. Entonces, esto es lo que yo quería decir. Todos son pequeños detalles que todos pueden ser superados por esta idea de Pikuach Nefesh. Es un concepto lógico. El salvar una vida de persona desplaza a la santidad del Shabbat. ¿Cuánto más? Kol Sheken va a superar a todas las otras pequeñas argumentaciones alágicas que podrían decir, y quizás hay un pequeño problema, pero estás salvando la vida de una persona. Salvar la vida de la persona, no seas egoísta, da tus órganos. Sí, mi reflexión final es que, yo lo dije al principio, para mí es un tema que, yo te dije, me da un poco de miedo porque no sé si es la idiosincrasia argentina, pero hablar de todo lo que sea muerte, por ejemplo, yo soy abogado y en la Argentina el 99% de la gente muere intestada, o sea, sin hacer testamento. Y en Estados Unidos... Intestada. Sí. Y sin testamento, ¿no? Y en Estados Unidos es algo muy común. Es más, la gente, viste, te estás en una comida, ¿no? Y dice, che, ¿sabes qué, Uri? Me hice un testamento nuevo, lo saqué como que todo el tiempo la gente está hablando de que se va a morir. Y no sé si es la idiosincrasia argentina, o por lo menos la gente que yo conozco, que nadie en Argentina hace un testamento porque dice, no, ¿cómo voy a hablar de mi muerte? No. Y me parece que lo mismo es con los órganos, o sea, y yo te lo dije al principio, yo tampoco me gusta hablar de la muerte, ¿entendés? Entonces yo cuando tengo un entierro, ¿por qué me pongo mal? Digo, no, que tengo que ir ahí a recordarme que me voy a morir, que me puedo morir en cualquier momento. Entonces me parece también que y lo digo como un defecto, ¿no? Pero bueno, es como soy. Entonces digo, me parece que a mucha gente le pasa lo mismo. Entonces no es un tema lindo. Y te pongo una más que también me parece interesante. La gente que vende seguros de vida, ¿no? Entonces el que te vende un seguro de vida es para cuando te morís. Le pusieron un nombre marketinero que se llama seguro de vida. Es seguro de muerte. Claro, pero de verdad... Debería ser seguro de muerte. Claro, no, es el seguro que te vas a morir. Entonces, ¿por qué la gente también le cuesta contratar ese servicio, ese seguro? Porque también te están hablando, bueno, ¿cuánto ganás? ¿Qué haces? A ver, te tengo que hacer un chequeo de salud, porque, bueno, de acuerdo a eso, ¿y cuánto tendría que necesitar tu familia si vos te morís? Y están hablando todo el tiempo que te estás muriendo. Entonces yo digo, donación de órganos, tema de entierros y seguro de vida, me parece que en general es un tema que a la gente no le gusta hablar. Me parece. Claro, bueno, como yo que te dije al principio, me da miedo, entonces... Y es honesto ese miedo lo comprendo, pero uno de los trabajos desde podcast, desde un intelectual, desde un maestro, desde un rabino y demás, es tratar de vencer ese miedo y es conocernos como falibles y mortales. Eso es al principio de Bereshit, al primero de Génesis, sabemos que vamos a morir, entonces vivamos una vida plena, y cuando nos vayamos de este mundo, sin miedo, demos vida a otras personas. ¿Ya está? Bueno, tenés que cerrar, Uri.
Bueno, con eso cierro. La donación de órganos para mí, Elo, no es un signo de pregunta. Si la donación de órganos es la última gran mitzvah, es una afirmación. Donar después de que nos vamos de este mundo es el último gran acto de amor, de mitzvah que podemos hacer en este mundo. Si nos llevamos los órganos a nuestra tumba, es el último acto egoísta que cualquiera de nosotros podemos hacerlo. Ojalá que todos nos inscribamos como potenciales donantes. Un abrazo para todos y cerramos este 12º PLF. Bueno, hasta luego.